se desanimen, para mí es mucho más lindo lo del segundo parcial que lo del primero, más fácil matemáticamente, no van a tener que despejar tantas cosas, es mucho más conceptual y son menos temas, eso también es importante. Y están todos bastante relacionados entre sí. Buen día, Juaní. Bien, lo que vamos a ver hoy es trabajo. Este tema van a ver que es fácil, ¿sí? Es fácil, pero como les decía a los que entraron primero, está enganchado con lo que sigue. Es un tema fácil, pero después van a tener que calcular trabajos como hacían antes diagrama de cuerpo libre. Rápido y bien, obviamente. ¿Está bien? Entonces, bueno, vi el otro día en el video de Carlos que él al trabajo lo llama L. También se le llama W y yo le voy a llamar W porque puedo hacer un intento de llamarle L, pero a los 2 segundos me voy a olvidar y le voy a poner W. Así que mejor siempre lo llamo W. Es lo mismo L que W, ¿estamos de acuerdo? No vi cómo lo llamó Daniel, que el video estaba subido ayer, pero lo voy a llamar W, es lo mismo. Bien, la formulita de trabajo es módulo de F por módulo de delta X por el coseno de alfa. Ahora, ¿qué significa esto? Yo tengo un cuerpo. Bueno, primero, ¿qué significa el trabajo, no? ¿Qué sentido? ¿Por qué lo calculo? ¿Qué tiene que ver? Entonces, el trabajo es la energía que la fuerza F le aporta o le saca, dependiendo el signo, vamos a ver ahora, al cuerpo en cuestión. ¿Sí? O sea, me está diciendo que es energía. El trabajo se mide en unidades de energía. Entonces, fíjense, si la fuerza se mide en newtons y el desplazamiento se mide en metros y el coseno no se mide en nada, es un número dimensional, entonces el trabajo se mide en una unidad que es el newton por metro, que es el joule. Esto se escribe joule, se pronuncia joule, ¿ok? Y esta unidad de trabajo lo vamos a ver más adelante, que es la misma unidad de energía, porque justamente el trabajo es energía. Es la energía que la fuerza F le aporta o le saca al cuerpo, ¿sí? Entonces, ahora sabemos conceptualmente qué es el trabajo, cómo lo calculo. Entonces, imagínense que yo tengo un cuerpo, ¿sí? En principio, no sé, imagínense que es, no sé, lo estoy sosteniendo por mi mano. No sé cómo dibujar mi mano. Imagínense que está en una mesa, más fácil. ¿Sí? Entonces, sobre este cuerpo, puedo hacer lo mismo que hacíamos para el primer parcial. Esto sí lo van a tener que hacer siempre, lamentablemente. Puedo hacer el diagrama de cuerpo libre. Este cuerpo tiene peso seguro, tiene normal seguro. E imagínense que yo le hago una fuerza F externa. ¿Sí? A todas estas fuerzas que están acá, yo les puedo calcular el trabajo. ¿Está bien? A cualquiera de esas fuerzas. ¿Sí? Entonces, si quieren, para que quede más obvio, en este caso le estaría calculando el trabajo a la fuerza F, pero se la puedo calcular al peso, a lo normal, a lo que sea. ¿Sí? Entonces, imagínense que este cuerpo se va a mover, no sé, 0,1 metros. ¿Sí? Bien, entonces antes de hacer una cuenta, de explicarles cuál es el vector desplazamiento, cuál es el vector F, cuál es todo, vamos a calcular el trabajo de esas 3 fuerzas. Pero primero me quiero imaginar qué hace cada fuerza. ¿Me está dando energía o me está sacando energía? ¿Por qué? Vamos a ver que cuando una fuerza le da, si F, cualquier F, ¿no? Cualquier fuerza, da energía, o sea, le aporta energía, hace que crezca la energía del cuerpo, entonces va a tener un trabajo positivo. Si F saca energía,
por ejemplo, hace que se frene el cuerpo que ya estaba en movimiento, por ejemplo, el trabajo va a ser negativo. ¿Ok? Bien. Entonces, a ver, a priori, esta fuerza externa, es justa esta F externa que yo dibujé acá, justamente es una fuerza que me va a dar energía, porque es la que me está permitiendo moverme. ¿Sí? Después vamos a ver qué tipos de energía hay, qué sé yo, está bien, pero en principio esta fuerza externa es la que me está permitiendo moverme. Movimiento es energía cinética, lo vamos a ver después, pero es energía, ¿sí? Entonces esta F debería aportar energía al cuerpo para que salga del reposo, entonces debería tener un trabajo positivo. ¿Está bien? La normal y el peso, vamos a ver qué es lo que pasa ahora en este ejemplo particular, ¿sí? Pero en principio es como que no sabría decir si aporta o resta. De hecho, fíjense que en esa dirección la suma de esas dos fuerzas da 0, ¿sí? Es como que no pasa mucho en el eje Y. Entonces, no sé, no es obvio. ¿Está bien? Bien. Entonces, ahora calculemos el trabajo de esa fuerza externa. Recuerden, esta formulita es el módulo de la fuerza que le quiero calcular el trabajo por el desplazamiento, que ahora vamos a ver qué es, por el coseno del ángulo. Profe, ¿te hago una pregunta? Sí, decime. ¿Puede ser que no esté grabando la clase? Sí, la estoy grabando desde otro lugar. Ah, perfecto. Sí, no hay drama. Igual se me ve el cosito este. Ahí está. Sí, no sé, hoy no me daba la opción de grabarlo directo desde acá, pero igual lo estoy grabando de otro lado. Bien. Entonces, en este problema en particular, primero, lo que sí es muy importante respecto de la primera parte es que sepan hacer los diagramas de cuerpo libre y que sepan cuáles son las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo. Entonces, en este caso yo le puedo calcular el trabajo a la normal, el trabajo al peso y el trabajo a esta fuerza externa. ¿Sí? Entonces, lo primero que tienen que ver, que es, digamos, el mismo delta X para todas las fuerzas, ¿sí? Porque el cuerpo se va a mover en una dirección, es cuál es el delta X. Entonces, fíjense, como el cuerpo arranca acá y termina acá, este va a ser mi delta X. Lo que está bueno de esta parte es que es más obvio que tanto el delta X como las fuerzas son vectores, son flechitas, tienen un módulo, una dirección y un sentido. Eso es lo que está bueno de esta parte, y acá lo ven. Entonces tengo este delta X y bueno, la fuerza va a cambiar dependiendo si le quiero calcular el trabajo al peso, a la normal o a la fuerza externa. ¿Sí? Entonces, pongámosle que esta es una fuerza externa de 10 newtons. ¿Sí? Entonces, el módulo de esta fuerza externa es 10. Recuerden qué teníamos que hacer. Vamos a calcular el trabajo de la fuerza externa. Esto va a ser el módulo, o sea, el valor de la fuerza. Sí, no me importa si tiene un más o un menos, porque ahora voy a ver la parte vectorial. Y lo que tengo que fijarme es cuánto vale el delta X, el valor absoluto, no me importa si tiene un más o un menos, que sería 0,1 metros. Y acá tenemos que escribir el coseno de un ángulo. ¿De qué ángulo? Bueno, el ángulo es el ángulo que forma el delta X con la fuerza a la cual le estoy calculando el trabajo. En este caso, fíjense, yo tengo un delta X así, horizontal, y la fuerza va en esa misma dirección, ¿no? Este va a ser mi F externa y este va a ser mi delta X. ¿Qué ángulo forman estos dos vectores? 0, ¿no? Apuntan los dos para el mismo lado, el ángulo es 0. Si hubiera tenido esto, por ejemplo, que el delta X va para allá y que la fuerza va para allá, el ángulo es este y sería 180. ¿Ok? En este caso, como apuntan en el mismo sentido, es 0. Entonces esto va a ser por el coseno de 0. ¿Está bien? Bien, entonces, ¿cuánto va a valer este trabajo? Fíjense, la unidad primero es newton por metro, que eso dijimos que era joule.
¿Qué se imaginan? Lo que discutíamos antes. Esta fuerza, como le está dando energía al cuerpo, debería tener un trabajo positivo. Vamos a ver si nos da positivo. Lo que da el signo de la fuerza, del trabajo, perdón, es el coseno del ángulo. ¿Está bien? Entonces, si ustedes se acuerdan, bueno, lo vamos a ir viendo, pero cuando el ángulo está entre 0 y 90, da positivo, y si está entre 90 y 180 es negativo. Entonces, siempre que tengamos un ángulo entre 0 y 90 de la fuerza, me va a dar positivo, y siempre que sea entre 90 y 180 va a dar negativo. Lo vamos a ir viendo a medida que hagamos cálculos igual, ¿está bien? Entonces, 10 por 0,1 me da 1. Este coseno de 0, ¿cuánto vale? Vale 1, o sea que es 1 por 1, me va a dar 1. Y newton por metro es 1 joule. Entonces, fíjense que esto me dio un trabajo positivo como esperábamos, ¿sí? Y la cuentita no fue muy difícil. ¿Qué es lo que tienen que ver? Repito, tienen que ver la fuerza, cuánto vale a la que le van a calcular, cuál es el delta X, se lo tienen que dibujar como vector, como lo que es un vector, como una flechita, ¿ok? Y tienen que fijarse cuál es el ángulo entre ese delta X y la fuerza que ustedes tienen. ¿Está bien? Bien. Ahora, no importa, pongamos que la masa de este cuerpo es 1 kilo, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces, ¿cuánto va a valer el peso? Es m por g, 1 kilo por 10 metros sobre segundos al cuadrado, o sea que es 10 newtons. Y además, como está quieto en esta dirección, la normal también va a valer 10 newtons. ¿Sí? Entonces, calculemos el trabajo de la normal. ¿Qué tengo que poner en la normal? Tengo que poner el módulo de la fuerza normal, que sería 10 newtons, por el delta X, que es el mismo, es este, ¿sí? O sea, para un mismo problema el delta X va a ser siempre el mismo. Lo que va a cambiar es la fuerza a la que le quiero calcular. Entonces esto va a ser 0,1 metros y acá el coseno del ángulo que forman. Entonces fíjense, acá el delta X lo tengo dibujado y la normal es así. Entonces, ¿cuál es este ángulo? Es 90. ¿Sí? Bien. Bueno, ¿esto que me va a dar? 10 por 0,1 es 1. ¿Y el coseno de 90 cuánto vale? Vale 0. Esto, coseno de 90, si lo hacen con la calculadora, les da 0. O sea que el trabajo de esta fuerza es 0. ¿Qué me está diciendo? Que la normal, en principio, no me está haciendo trabajo. No me está ni aportando energía, ni sacando energía. Y esto va a pasar siempre que yo tenga una fuerza perpendicular al desplazamiento. ¿Qué es lo que estoy diciendo? A ver, si yo me estoy moviendo en esta dirección, una fuerza en esta dirección, no me importa. Es lo mismo que hacíamos antes en dinámica. ¿Está bien? Diferenciamos lo que pasaba en X y no tenía nada que ver con lo que pasaba en Y. Entonces, si mi delta X va para allá, una fuerza en esta dirección, si esto no se está moviendo para arriba, no me va ni a aportar ni a sacar energía. ¿Está bien? Está quieto. Entonces, ¿qué va a pasar? Con el peso debería pasar lo mismo, ¿no? Porque el peso está en la dirección Y. Entonces, de vuelta, si lo quiero calcular, me va a quedar 10 newtons, que es lo que vale el peso, por el 0,1 metros. ¿Y acá qué va a pasar? De vuelta, es coseno de 90. ¿Por qué? Porque el delta X va para allá y el peso va para abajo. Esto forma un ángulo recto. Entonces el coseno de 90 es 0, entonces esto me vuelve a dar 0. ¿Está bien? ¿Se entendió hasta acá? O sea, esta es la forma de calcular cualquier trabajo. Ahora vamos a practicarlo. ¿Está bien? Entonces fíjense, me dio estos dos que no aportan, no pinchan ni cortan, y este me dio un trabajo positivo que significa que me aporta energía. Ahora, por ejemplo, energía va con acento. ¿Se imaginan algo que me saque energía? ¿Una fuerza que me saque energía? Ustedes conocen al menos una que siempre hace eso. ¿Se pueden imaginar cuál es? La de rozamiento, profe. Exactamente. La fuerza de rozamiento siempre me saca energía. Si yo me quiero mover para un lado, me trata de frenar.
¿Y cómo lo veo eso? Bueno, se ve en la cuentita también. Vamos a borrar. Si yo tengo un cuerpo que se está moviendo, por ejemplo, una caja, yo la estoy empujando con una fuerza para allá, pero tengo rozamiento con el piso. Imagínense que esto se mueve 1 metro. Bueno, pero tengo la fuerza de rozamiento, dinámica en este caso, porque decimos que se está moviendo, que va para el lado contrario, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando yo hago calcule el trabajo de la fuerza de rozamiento, ¿qué tengo que poner? Lo que sea que valga la fuerza de rozamiento, no importa, ponerle muy dinámico por normal, en este caso no nos importa, es un número, por el desplazamiento que es 1 metro, fíjense, va a ir de ahí hasta allá, ¿sí? Y ahora fíjense, mi delta X es esta flechita que vale del módulo 1 metro. Y mi fuerza de rozamiento justamente siempre va a ir en contra de esto, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué ángulos forman acá? Es el coseno de ese ángulo que es 180. Y si lo hacen con la calculadora, el coseno de 180 es menos 1. Entonces, sea lo que sea que valga este trabajo, va a ser negativo. ¿Está bien? Bien. Entonces, esa es la primera cosa importante, que siempre que el ángulo, si el alfa, el ángulo está entre 0 y 90, va a tener un trabajo positivo, o sea, va a aportar energía, lo cual tiene sentido, ¿no? Porque si yo me estoy moviendo para allá y tengo una fuerza con un ángulo así, me está ayudando, está bien, tengo una componente I de la fuerza esta, ¿sí? Que bueno, no aporta porque tiene una componente en X y una componente en Y, pero en principio no es que toda esa fuerza esté aportando al movimiento, pero está ayudando al movimiento. Si yo tengo una fuerza y un desplazamiento que son perpendiculares, esta fuerza no me va a ayudar absolutamente nada porque está en una dirección que no le importa el desplazamiento X. Y si yo tengo una fuerza y un desplazamiento que está al medio contrario, fíjense, la componente en la dirección del movimiento es negativa, es como que me está tirando para atrás, me está sacando, me está restando energía. Y si son, como en este caso, la fuerza de rozamiento y delta X suman 180, me está resacando energía, es el caso máximo en el que me saca energía, que sería el caso de la fuerza de rozamiento, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces, si alfa vale 90 grados, el trabajo es 0, y esto es importante en los ejercicios que van a seguir. O sea, es un detalle, ustedes hacen la cuenta y se van a dar cuenta, no necesitan acordarse esto de memoria. Es lógica nada más para que lo vayan viendo qué signos me tienen que ir dando. Y si alfa es mayor a 90 y menor o igual a 180, el trabajo es negativo. ¿Está bien? Bien. Un pequeño detalle que no quiero dejar de aclarar. Nosotros vemos que la fórmula, yo dije que la fórmula del trabajo de la fuerza F es el módulo de F por el módulo del delta X por el coseno del ángulo que los separa, estos dos vectores. Entonces, esta fórmula, lo van a ver capaz más adelante, no sé si lo ven en la carrera, la verdad, pero esta fórmula es una fórmula simplificada, o mejor dicho, es un caso particular de una fórmula que es un poquito más difícil, que tiene integrales, que tiene una integral que ustedes todavía no saben resolver, entonces por eso no se los damos, ¿sí? Pero sí tienen que saber cuándo pueden usar esta fórmula, porque como les acabo de decir, esto es un caso particular, ¿está bien? Entonces, esta fórmula la van a poder usar siempre que la fuerza, el módulo de la fuerza, sea constante. El delta X no importa, el delta X es el delta X. Bueno, siempre que sepan cuantificar cuánto es el delta X, por ejemplo, si esto es un círculo, tienen que pensar cómo sería ese delta X, no es obvio, ¿sí? Y el ángulo entre alfa, entre F
y delta X tiene que ser siempre el mismo. ¿Sí? Si yo tengo una fuerza, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando hacíamos, por ejemplo, el péndulo? Que teníamos la fuerza peso que iba siempre para abajo, pero el desplazamiento es medio raro, ¿no? O sea, el desplazamiento acá vale esto, pero cuando estoy acá, el desplazamiento es perpendicular. ¿Se entiende? El ángulo en ese caso no es siempre el mismo, entonces no es obvio cómo calcular el trabajo en este caso. Entonces, eso es lo que tienen que tener en cuenta cuando van a usar esta fórmula, que el ángulo entre el delta X y la fuerza es siempre el mismo, y que esta fuerza, no sé si tiene que ser constante o no tiene que depender de la posición en la cual estoy. ¿Sí? O sea, no tiene que ser una f de x y además, ¿cómo les digo esto? O sea, no tiene que depender de x, nada, tiene que ser constante, o sea, tiene que ser siempre la misma. Ahora vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Si yo te digo que yo quiero subir una caja, tengo acá en el piso una caja y acá tengo una estantería, y yo la quiero subir acá arriba. Entonces yo hago una fuerza para acá y después hago una fuerza para acá. Vamos a ponerle F1 y F2. ¿Sí? Imagínense que yo les digo que esto vale 1 metro y esto vale, perdón, este delta X, esta altura desde el piso hasta acá, que esto vale 1 metro y que esto vale 0,1 metros, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos en física siempre que no sabemos? Yo no lo puedo hacer así de una. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, bueno, el delta X es este. ¿Sí? Ese es mi delta X y está bien, porque ese es el delta X, porque va de acá hasta acá. Pero, ¿qué pasa? No puedo usar este delta X. ¿Por qué? Porque si yo hago este delta X, estoy diciendo que tengo una fuerza constante que me está llevando de acá hasta acá. Entonces, no puedo hacerlo así en principio. Entonces lo que vamos a hacer es hacer lo que hacemos siempre en física cuando se nos complica. ¿Se acuerdan qué hacíamos cuando teníamos una parte que era MRU y otra parte que era MRV en cinemática? Lo partíamos en dos. ¿Sí? Decíamos, bueno, la primera parte la voy a trabajar con la fórmula de cinemática de MCU, de movimiento MRU, que ya la conozco. Y la segunda le hago las formulitas de MRV, que también las conozco. ¿Está bien? Entonces, ¿qué tendría que hacer yo acá? Y bueno, para la primera parte, ¿qué voy a hacer? Y voy a decir, bueno, voy a hacer F1 por este delta X, que es 1 metro, por el coseno de 0. ¿Sí? Y después le voy a sumar, porque eso es importante. A ver dónde lo puedo escribir. Que el trabajo es aditivo. ¿Se entiende? Lo que quiero decir con esto es, ponele que en este ejemplo a ustedes les dicen, calculame el trabajo total que te lleva subir este paquete de acá, desde el piso hasta una estantería que está a 0,1 metros de distancia horizontal, digamos, y que tiene una altura de 1 metro. ¿Está bien? Imagínense que a ustedes les piden eso. Y bueno, ¿cómo calculo el trabajo total si tengo dos fuerzas diferentes? Bueno, lo voy a hacer de a partes. Voy a calcular, o sea, el trabajo total, ¿sí? Va a ser el trabajo con esta F1 más el trabajo de esta F2. Y esto parece una tontería, pero es importante. ¿Por qué? Porque de otra forma acá no lo podía calcular con lo que yo sé. ¿Sí? Y ahora, calculémoslo. Imagínense que esta fuerza vale, no sé, 10 newtons y que esta vale 1 newton. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser el trabajo total? Bueno, el trabajo de F1, ¿qué va a ser? Fíjense. Bueno, es que en realidad lo pueden tomar con esta delta X. El tema es que la parte en X no les va a aportar nada. ¿Está bien? Entonces yo me voy a imaginar, va a ser lo mismo, escribirlo de cualquiera de las dos formas, pero me voy a imaginar que primero lo subo hasta acá, con este delta X voy a calcular el trabajo de esta fuerza F1, que es lo que me cuesta subirlo desde el piso hasta acá arriba,
que ¿qué sería entonces? Sería 10 newtons por 1 metro, que es la distancia, es este delta X, ¿sí? Por el coseno de ¿cuánto? Fíjense, esta es mi F y este es mi primer delta X1, ¿no? Entonces fíjense que van a apuntar en la misma dirección y sentido, entonces esto va a ser coseno de 0. ¿Sí? Bien, más. ¿Y ahora qué podemos hacer? Va a ser el trabajo de la 2, del 2. Es 1 newton. Si no se entiende algo, frenenme, chicos, ¿eh? 1 newton por este delta X, que es 0,1 metros. Y de vuelta, como apunta en la misma dirección y sentido, va a ser el coseno de 0. ¿Se entiende que para esta parte usé esta delta X2? ¿Sí? Entonces, fíjense que esto me va a dar, esto me da, coseno de 0 es 1, coseno de 0 es 1, y esto me va a quedar 10 joules más 1 joules, me va a dar 11 joules. Y les voy a dejar de tarea, porque está bueno para que se vayan, para que vayan viendo un poco de trigonometría, que en realidad es lo mismo que hicimos. ¿Qué pasa si yo, bueno, no lo pueden hacer así. No, porque podrían haber calculado este delta X. El tema es que la fuerza durante todo este delta X no es la misma. ¿Sí? Si decían que directamente lo subían de acá a acá. Así que en principio dejámoslo ahí. Bien, lo que sí te pueden preguntar, por ejemplo, es ¿qué pasa si yo, o sea, comparar el trabajo, si yo ahora le hago una fuerza constante acá de una cantidad, no sé, de lo que sea, con ese delta X? Ahí, bueno, sí, tienen que calcular el delta X, que lo pueden calcular por trigonometría, pueden sacar el ángulo, pueden sacar todo. ¿Está bien? ¿Hasta acá se entendió? Ahora vamos a hacer algún ejercicio de la guía, pero esto es lo conceptual. Bien. Profe. Sí. Yo recién me tuve que alejar un poco de la compu, entonces la caja que sube en F1 y después se mueve en F2. Sí. O sea, hace dos movimientos, primero sube y después va al costado. Sí. Ah, claro. Sí, yo lo pensé así. Digo, bueno, para subir necesito una fuerza F1 y después necesito una fuercita para llevarlo para allá. Entonces, ¿qué hice? En vez de calcular el trabajo como yendo de acá a acá, que en realidad es lo que uno hace, digo, bueno, me calculo el trabajo de lo que me cuesta primero subirlo y después tirarlo para acá. ¿Está bien? Lo importante es que los puedo sumar, ¿se entiende? Que si a mí me preguntan el trabajo total de llevar la caja acá hasta acá, puedo sumar esos dos trabajos y ya está. ¿Está bien? Esa es la idea de lo que hicimos. Ahora, fíjense que acá también me podrían haber pedido el trabajo del peso, por ejemplo. Si a mí me dicen cuánto pesa esta caja, ¿sí? Se los dejo de tarea. Si quieren, imagínense que pesa 1 kilo. Calcúlenle el trabajo. Van a ver que el trabajo en esta primera parte, ¿qué pasa? Para subir una caja, ¿el peso me ayuda o me resta? ¿Le aporto energía? ¿Me ayuda ese movimiento para subir la caja o me saca energía? Debería tener un trabajo negativo, porque justamente el peso es lo que me hace que me cueste levantarlo. El peso en este tramito van a ver que va a tener un trabajo negativo y en esta parte no va a ser trabajo. O sea, no me cuesta mover, una vez que algo ya lo tengo levantado, no me cuesta moverlo en dirección horizontal, por ejemplo. Esa es otra cosa de las que pueden calcular acá. Si quieren, háganlo de tarea y fíjense que para esta parte les va a dar negativo y para esta parte les va a dar 0. Profe. Sí. Entonces no está descomponiendo esa fuerza en diagonal, sino que es otra cosa difícil. No, lo que dibujé acá es un delta X, porque en realidad fíjate que el delta X, si vos lo querés calcular en el trayecto total, el delta X es el estado final menos el estado inicial, o sea que es el delta X real. Pero lo que yo digo es que sobre ese delta X vos no tenés una fuerza uniforme, no tenés la misma fuerza, entonces no podés usar la formulita que te di yo. ¿Está bien? Entonces, ¿qué hacemos en física? Cuando pasa eso, lo parto en las dos partes que sí lo sé calcular. ¿Sí? En la primera parte me imagino cuánto me cuesta subirlo para acá, con esta F1 que es constante, con este delta X porque de acá lo subo hasta acá,
y después le sumo lo que me cuesta llevarlo de acá con esta F2 que es constante en ese cachito. ¿Se entiende? Lo divido en los tramos en los cuales la F sí es constante, que es donde yo lo sé calcular. Sí. Profe, Sí, eso quiere decir que si yo tuviera una fuerza en esa diagonal, ¿no? Sí. Y tuviera que calcular el trabajo, sería mucho menor el trabajo que si yo sumo las otras dos, ¿no? Bueno, eso es una buena pregunta, pero no, probablemente te dé lo mismo. Ah, mira. Bueno, calculalo. Ahora me entró la duda, porque en realidad como estos valores yo los estoy inventando, ¿sí? Sí, Lo que sí. podrías ver es, por ejemplo, cuánto tiene que valer esta fuerza F para que el Sí. trabajo sea el mismo. Esa es una buena pregunta. O sea, ¿qué fuerza le tendrías que hacer? Imagínate que vos tenés una máquina que te lo puede subir así. Entonces vos el delta X lo podés calcular porque tenés, es como es Pitágoras, ¿no? Es la hipotenusa de Sí, este sí, sí. triángulo que tiene 0,1 y 1 de altura. El delta X lo podés calcular. El ángulo lo podés calcular, sería este ángulo, ¿no? Porque este va a ser tu delta X. Y este ángulo lo podés calcular. Ah, bueno, igual tu Sí, F tal va a cual. ir para acá, ¿no? Tu F va a ir para acá y tu delta X va a ir para acá, entonces el ángulo va a ser 0. ¿Sí? Entonces tendrías que ver cuánto tiene que valer esta fuerza F para que te dé lo mismo el trabajo que el que calculamos antes. Y ahí podés ver. Ah, ok. Ok, ¿Está ok. bien? El módulo, ¿no? Eso es Sí. algo que pueden probar. Yo en realidad este ejercicio lo hice así para que entiendan eso, que la formulita esta tiene tres cosas. Tiene la F, el módulo, el delta X y el ángulo. Y que solo la van a poder usar cuando o la F sea constante o mejor dicho, y el ángulo entre esa F y ese delta X sea el mismo. ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes tienen un cuerpo que lo llevan de acá a acá y tienen una fuerza F1 y tienen la misma fuerza F1 acá, vos decís, ah bueno, pero la fuerza es constante, sí, pero el ángulo está cambiando entre la fuerza y el delta X. Entonces lo que tienen que hacer ahí es separar. Primero calculo F por delta X con este delta X, digamos con este delta X, y después hago el trabajo de esta F1 con este delta X. Igual, ojo, porque les estoy dando ejemplos que tal vez son de los más complicados que van a tener y no conviene ahora. Lo primero que conviene, o sea, para una primer clase, ¿está bien? Lo que les conviene es, primero, entender eso. Lo que yo quería hacer hincapié es que esa formulita solo la pueden usar cuando pasan esas dos cosas, ¿sí? Nada más. Entonces es simplemente chequear en cada caso que si le voy a calcular el trabajo del peso de acá hasta acá, ¿qué tengo que ver? Que el peso sea constante, que lo tomamos como constante, y que el ángulo entre este delta X y el peso sea siempre el mismo. Nada más, que va a ser en la mayoría de los casos, ¿está bien? Capaz en alguno así medio rebuscado no, pero en general va a ser así. Bien. Entonces vayamos ahora a hacer algún ejercicio aunque sea fácil. Hoy simplemente vamos a calcular trabajos. Mañana lo que vamos a hacer es ver un poquito los gráficos de fuerza en función de delta X y qué sacamos de ahí. Pero en principio hoy hagamos ejercicios fáciles, digamos, simplemente de calcular el delta X. Un segundito, quiero ver la guía. Hagamos algún ejercicio. ¿Dónde está? Acá yo me fui. Circular. Bien, trabajo, energía y leyes de conservación. Por ejemplo. Bien, por ejemplo el 71 nos dice: se ejerce una fuerza constante en módulo de 200 newtons sobre un objeto que avanza 4 metros. El trabajo realizado es de 400 joules y nos preguntan, es un multiple choice, ¿cuál es el ángulo que forman la fuerza con el desplazamiento? ¿Está bien? Entonces, nos dicen que el trabajo es 400 joules. Nos dicen que la fuerza vale, ¿cuánto era? 200 newtons. A ver. 200 newtons y que avanza 4 metros.
O sea que el delta X es 4 metros. ¿Sí? Bien. Y nos preguntan cuál es el alfa. ¿Sí? Entonces, primer cosa que me tienen que decir. El trabajo de esa fuerza es positivo. ¿Qué significa? Que el alfa entre qué valores tiene que estar. Seguro. ¿Entre 0 y 90? Entre 0 y 90 sin incluir al 90, ¿no? Porque con 90 justo va a 0. Pero debería estar entre 0 y 90. Bien. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, nosotros sabemos que el trabajo de una fuerza es igual al módulo de esa fuerza, que es lo que nos están dando acá, por el módulo del delta X, que es esto, por el coseno del ángulo. ¿Y qué pasa? Nos dicen que esto vale 400 joules, esto, ¿qué vale? Vale 200 newtons, el delta X es 4 y el ángulo es justamente lo que nos están diciendo, ¿sí? Entonces me queda 800, fíjense, newton por metro, ya empiecen a acordarse siempre que newton por metro es joules. Y recuerden que newton, que esto capaz también lo necesitan, es kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Es lo que vimos al principio, ¿sí? Entonces fíjense que joules es newton por metro, entonces joule, si yo esto lo multiplico por el metro, me queda metros cuadrados sobre segundo cuadrado. ¿Sí? Eso es lo que significa un joule en el sistema MKS. Ay, perdón, no se está grabando lo que acabo de decir. Acá. Ahí está. Bien. ¿Está bien? Entonces esto es 800 joules por el coseno de alfa. ¿Sí? Esto pasa dividiendo, joule con joule se me va y está bien. Entonces esto me va a quedar 0,5 igual al coseno de alfa. Y entonces, ¿cómo hacen para despejar eso? Shift coseno 0,5 y ahí les va a dar el ángulo. ¿Sí? ¿Alguien hace eso? Si no, lo tengo que hacer con la calculadora, pero debería dar 0,7, raíz de 2 sobre 2 es 45, debería dar menos de 45. A ver, hagámoslo. No, esto no. Practiquen hacerlo ustedes a ver cuánto les da también, ¿eh? Así aprenden a usar la calculadora, que parece una tontería, pero no es fácil usar la calculadora. Shift inversa del coseno 0,5 y me dio 60. A ver. Ah, está bien, está bien, está bien. Tiene que dar más, perdón. Estaba pensando en cómo era la función coseno, está bien. Porque es más chiquito de 45, más grande, está bien. ¿Estaba esta opción? ¿En multiple choice? Acá. Perfecto, es la opción A, ¿está bien? Del 71 la respuesta es A. ¿Se entendió hasta acá? Bien. Hagamos, por ejemplo, el 72. Repito, chicos, no se duerman con esto. Es fácil, ¿sí? No es difícil, pero lo van a usar para después. Entonces está bueno que les quede súper claro, que tengan la... ¿Cómo se llama? La viveza de ver o de ver de antemano cuál va a ser el signo del trabajo. ¿Sí? Esas son cosas importantes. Bien, el 72 hagamos. Nos dice, un balde de 15 kilogramos es levantado 4 metros aplicándole una fuerza vertical F cuyo módulo es constante, es 180 newtons. Entonces tenemos un balde, perdón, este es el 72, que lo vamos a levantar, 4 metros era, no me acuerdo nada, 15 kilos y 4 metros. M es 15 kilos, lo vamos a levantar 4 metros con una fuerza vertical constante en módulo
de 180 newtons, creo que era. Bien, y nos dice, primero determinar el trabajo que realiza la fuerza F. ¿Sí? Entonces en el A nos pregunta cuál es el trabajo de esta fuerza F externa. ¿Cómo lo hacen para calcularlo? Bueno, ¿qué tienen que hacer? El trabajo de la fuerza F es el módulo de la fuerza F, que tiene que ser constante, si no tenemos que partir o ver qué hacemos. Acá nos dice que es constante, entonces es 180 newtons por el módulo del delta X. ¿Cuál va a ser el delta X? Y bueno, arranca en el piso y llega hasta acá. El módulo además vale 4 metros, entonces 4 metros. ¿Y cuál es el coseno del ángulo que forman? Y bueno, fíjate, el delta X va para allá y tu fuerza va así. Entonces, ¿qué ángulo tengo que poner ahí? 0. Y recuerden, el coseno es lo que me da el signo del trabajo. ¿Yo qué espero este trabajo? Es el trabajo de esta fuerza. Y bueno, esta fuerza justamente es la que me está permitiendo llevarlo de acá hasta acá. Entonces le está aportando energía al balde. Entonces tiene un trabajo positivo y está perfecto porque el coseno de 0 es 1, que es lo que me da el signo. Esto me dice que es signo positivo. ¿Está bien? Bien. ¿Y esto cuánto da? Da 3, no, 2, esto es 400 menos 80, 320 newton por metro, joules. Hagan la cuenta que yo soy muy mala con las cuentas, capaz que estoy diciendo cualquier cosa. ¿Sí? Bien. Y después en el B nos pregunta el trabajo de la fuerza peso. ¿Qué les parece? ¿Cuánto nos tiene que dar positivo o negativo el trabajo de la fuerza peso? ¿Qué hace el peso? ¿Me ayuda a que yo haga este desplazamiento o me resta? Te resta. Te resta. Sería negativo ahí. Exactamente, tendría que dar negativo. Entonces hagámoslo. El trabajo de la fuerza peso es igual al módulo de la fuerza peso, que ¿cuánto vale? Si la masa vale 15, la multiplico por 10, 150 newtons. Cosa importante, el peso es constante, ¿no? Desde acá hasta acá. Esa es la primera cosa que tendríamos que chequear. Así que bien, listo. Por delta X. El delta X que sigue siendo el mismo, 4 metros. Pero ojo, que ahora, ¿cuánto vale el ángulo? Y bueno, fíjense, el delta X va para allá, pero ahora el peso va para abajo. ¿Cuál es el ángulo entre este vector 180. y este? Exactamente, 180. ¿Y cuánto es el coseno de 180? Menos 1. Ahí me sale el signo negativo que era el que esperábamos. ¿Está bien? ¿Y esto me da 600? 150, 300, 600 joules. Bien, ¿y el C que preguntaba? El C preguntaba la velocidad que alcanzará el balde si inicialmente estaba en reposo. Ah, para que esto creo que ya no lo podemos hacer. No, esto es reposo. No, sí, lo podemos hacer con dinámica. Pensé que ya era conservación. Bien. Lo podemos hacer, ¿no? Porque, ¿qué sabemos? Las únicas dos fuerzas que están actuando sobre acá, sobre el balde, son esta fuerza F, que es constante, y esta fuerza peso, que es constante. ¿Sí? Entonces, ¿qué sabemos? ¿Qué podemos calcular? Volvemos a dinámica, ¿no? Yo sé que si llamo a esto X versor, mi eje, mi sistema de referencia, que tenemos que la sumatoria de todas las fuerzas en X, a que es igual a la masa por la aceleración en X, ¿sí?
¿Y cuánto da esta suma de todas, la suma de todas estas fuerzas? Y bueno, es 180 newtons positivo, que es esta fuerza F, menos la fuerza peso, que ¿cuánto vale? 150 newtons. O sea, es un ejercicio de dinámica fácil porque ¿qué pasa? La dirección en la que se mueve tiene dos fuerzas que ya las conozco y que son constantes, ¿sí? Entonces, en X que tengo 180 menos 150 va a ser igual a la masa, que es 15 kilos, por la aceleración. ¿Sí? ¿Qué puedo calcular de acá? La aceleración. Entonces es 30 newtons. La aceleración es 30 newtons dividido 15 kilos. Uy, qué fea letra que tengo hoy. 15 kilos. ¿Sí? Y esto me da 2. Fíjense las unidades que les den bien, ¿no? Siempre tengan cuidado. ¿Cómo se llama? Denme un segundito. Tengan cuidado las unidades siempre, ¿no? Pero recuerden que Newton, que es kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, kilogramos con kilogramos se me va y me queda en unidad de aceleración, que es metro sobre segundo al cuadrado. Ahí tapo un poco la luz para que se vea. ¿Sí? Da 2. ¿Y qué hago con eso? Bueno, listo, tengo la aceleración. Lo voy a continuar. Vamos a borrar acá. Entonces, ¿qué pasa? Me está preguntando la velocidad acá arriba, la velocidad con la que llega acá. Ojo, porque esto fue un error, es un error muy típico decir que la velocidad acá es 0. En realidad, a ver, ¿cuál es la confusión que se genera ahí? Se los digo para los que tienen que recuperar o para en general este ejercicio también sirve. Sí, o sea, es cierto que una vez que llega acá arriba queda quieto, porque mi objetivo era dejarlo acá arriba quieto. ¿Sí? Pero a mí lo que me pregunta, cuando me preguntan la velocidad, o sea, imagínense, es la velocidad justo apenas llega, que no llega con una velocidad igual a 0. Después sí, lo freno y queda ahí. Pero me está preguntando la velocidad con la que llegaría si esto llegara a este punto y siguiera con esa aceleración constante, si yo le siguiera aplicando esa F. Eso es lo que me están preguntando. Obviamente, como mi objetivo es subirlo de acá hasta acá, yo obviamente cuando llegue acá la fuerza F la voy a dejar de aplicar. ¿Está bien? Pero lo que me pregunta cuando me pregunta la velocidad es eso, porque si no uno podría decir, y bueno, es 0, porque ya una vez que llego arriba está quieto. ¿Está bien? Bien. Entonces tenemos la aceleración, que es 2 metros sobre segundo al cuadrado, ¿y qué es esto? Tengo una aceleración constante, entonces puedo usar la ecuación de MRU-B. ¿Sí? Entonces yo sé que el X final es igual al X inicial más la velocidad inicial por T menos T0 más la aceleración dividido 2 por T menos T0 al cuadrado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar el T0 acá abajo, igual a 0. ¿Sí? La velocidad inicial, fíjense que me dice que parte del reposo, entonces la velocidad inicial va a ser 0. Y, bueno, armemos primero la ecuación horaria. Va a ser X igual, el X inicial, como yo puse mi sistema de referencia con origen acá en la base, ¿sí? Va a ser 0 también. Entonces me va a quedar la aceleración sobre 2, y fíjense que la aceleración me dio positiva. Otro error común, decir que acá la aceleración es G, para abajo. ¿Por qué no G? Porque este cuerpo no está solo, no está libre, ¿sí? Esta fuerza F es la que lo está controlando, entre comillas. Si yo solo tuviera el peso, ahí sí la aceleración va a ser G. Pero siempre que tenga el cuerpo, por más que se esté moviendo en esta dirección, si no está libre, la aceleración va a ser otra, la tengo que calcular. Si está libre y solo tengo el peso, ahí sí pueden decir que la aceleración es G. Si no, no. ¿Está bien? Bien. Entonces me queda la aceleración dividido 2, 2 dividido 2 es 1, 1 metro sobre segundo al cuadrado por T cuadrado. ¿Sí? Bien.
Entonces, ¿qué puedo calcular acá? Y bueno, yo quiero saber cuánto tarda en estar en la posición x igual a 4. Entonces, ¿qué hago? 4 metros es igual a 1 metro segundo cuadrado por t cuadrado. Entonces 4 me va a quedar que el tiempo es raíz de 4 que es 2, me va a dar 2 segundos. Lo estoy haciendo rápido para no perder tiempo, ¿sí? Pero ¿se entiende? Simplemente despejar este t. Bien, ¿y de qué me sirve esto? Porque a mí me preguntan la velocidad. No me preguntan cuánto tarda en llegar. Bueno, pero con eso nos armamos la ecuación de la velocidad y ya sabemos qué tiempo reemplazarla. ¿Está bien? ¿Qué tenemos también? Sabemos que la velocidad en un punto cualquiera, pongámosle velocidad final, es igual a la velocidad inicial más la aceleración por t menos t0. ¿Qué dijimos? El t0 lo dijimos que era 0 y que es acá cuando está acá en la base y que además esa velocidad inicial para ese t0 es 0. ¿Sí? Entonces la velocidad final va a ser la aceleración que es 2, ¿sí? Por t. Entonces, ¿qué me está dando esta ecuación? Me está diciendo cuánto vale la velocidad en función del tiempo. Le reemplazo el tiempo que a mí me interesa y ya lo tengo. ¿Sí? ¿En dónde vale esta fórmula de la velocidad? Bueno, de acá hasta acá. Cuando yo se quedó quieto, obviamente que esta fórmula no me va a dar. Si yo le reemplazo a los 10 segundos que esto ya está quieto, obviamente si yo le reemplazo t por 10 me va a dar cualquier cosa. Me va a dar un valor que no es 0. ¿Sí? Entonces, hay que tener muy en claro cuándo vale tanto esto como la fórmula de la velocidad. Vale de acá hasta acá, y en el punto en el que ya se quedó quieto, ninguna de estas cosas va a valer, porque ya no estoy en un MRV. O mejor dicho, puedo pensar que estoy en un MRV, pero ya cambiaron las cosas, ya no tiene aceleración, ¿sí? ¿Se entiende? Cambiaron los parámetros de mi ecuación, de mi sistema en general. ¿Está bien? Entonces, esta velocidad final que les piden cuando queda acá sería la velocidad con la que llegaría si siguiera con ese MRV. ¿Está bien? Listo, entonces, ¿cuál es la velocidad cuando x, bueno, cuando t, la velocidad en x igual a 4 metros, ¿qué tengo que hacer? Yo sé que está en los 4 metros cuando t vale 2 segundos, entonces es v cuando t vale 2 segundos, y esto me da 2 por 2, 4 metros por segundo. ¿Sí? Bueno, yo medio como que los engañé porque les dije que ya estaba, que esta parte era más linda, pero al final en este ejercicio estamos usando MRV, fórmula de velocidad y todo eso, diagrama de cuerpo libre también. O sea, fíjense que lo del principio, cierta parte de lo del principio se sigue usando. Diagrama de cuerpo libre lo van a seguir usando y puede haber algún ejercicio en el que les tomen algún MRV. Está bien, pero justo agarré este ejercicio que lo incluía. Van a ver que la mayoría de los ejercicios no incluyen esto. ¿Está bien? ¿Se entendió esto? Si tienen alguna duda, consulten. Profe, Sí. ¿podría explicar, volver a repetir lo que dijo del cambio de parámetros de MRU y Sí. MRV? Yo lo que decía es que es muy común que cuando ustedes les preguntan la velocidad acá arriba, digan que la velocidad es 0. Porque sí, una vez que uno lo llevó hasta acá, se quedó quieto. Lógico que la velocidad va a ser 0 para todo tiempo posterior a los 2 segundos. Para el tiempo no sabía si están dado 2 segundos. O sea que de acá hasta acá tarda 2 segundos. Entonces yo lo que digo es que ¿para cuándo va a valer todas estas ecuaciones que yo me armé? Y bueno, me van a valer todo el tiempo que está haciendo un MRV. ¿Está bien? Cuando ya se paró acá arriba, no está haciendo un MRV. O mejor dicho, no está haciendo un MRV con todos estos parámetros que yo tengo acá. Porque se quedó quieto. Cambió acá. Cuando llegó acá se quedó quieto. No tengo la aceleración que yo dije que tenía. ¿Está bien? No están pasando las mismas cosas. Entonces, lo que yo digo es que estas fórmulas les van a servir para calcular la velocidad con la que llega.
Una vez que se quedó quieto, ahí ya es otro tema. Ya aceleración vale 0, la velocidad vale 0. Entonces, tener cuidado en estas cosas. En este caso particular, lo que les pide el ejercicio, que capaz no es tan obvio como lo está expresado, pero los que le van a pedir en general cuando les preguntan una velocidad en este caso, es la velocidad con la que llega, justo con la que llega. Después se queda quieto, obvio, la velocidad va a ser 0, pero lo que les están preguntando es la velocidad con la que llega. Y para eso sí pueden usar todo esto, porque pueden suponer que, o sea, es lo que pasa, que acá hasta acá hace un MRV. ¿Se entiende? Sí. Por eso pensaba que sería el punto máximo, o sea, antes del punto máximo en el Claro. que llega la cubeta esa, ¿no? Imagínate, Vale. claro, justo, no sé, medio milímetro antes de llegar. Sí, ahí llega con esa velocidad, tiene esa Claro. velocidad. En realidad lo que vos estás calculando, cuando vos directamente le reemplazaste igual a 2, que es cuando está justo en este punto, es la velocidad Sí. con la que llega y con la que seguiría si siguiera haciendo ese MRV. Ahora, Claro, vos tal lo cual. frenás, está bien, vos lo frenás, pero porque es algo externo que ahí cambiaron las condiciones, lo frenaste, la fuerza F desapareció, pasaron cosas. Digo, justo cuando vos lo frenás ya la fuerza F no vale lo mismo, la aceleración no va a valer lo mismo, pero un instante, una milésima de segundo antes de que llegue, podés calcular con todo esto. ¿Está bien? Claro. ¿Sí? Bien, ¿alguna otra consulta con esto? Bien. Bueno, hagamos uno más y ya los dejo tranquilos porque mañana seguimos con este tema y no van a ver mucho más de la teoría, así que no quiero hacer todos los ejercicios ahora. A ver Bien, vamos a hacer el 73, pero solo la parte A. Les dejo de tarea para mañana que me digan cuánto vale la parte B. Espera que tengo que cambiar más. Vamos a hacer el 73A nada más. Y mañana, el que me dice la respuesta del B, no sé, gana un caramelo cuando nos veamos. Pobre. La profe. Nada, se gana tener un buen concepto. El 73A nos dice: una línea de masa 30 kilogramos se desliza con sus patines sin rozamiento sobre un plano inclinado que forma un ángulo θ con la horizontal. Suponiendo que se lanza desde una altura h igual a 1 metro. Entonces h igual a 1 metro y 30 kilogramos. Tenemos este plano inclinado, nos están diciendo esta altura. Una chica y que tiene una masa de 30 kilogramos. Bien. Y nos pregunta hallar el trabajo de la fuerza a peso. El trabajo de la fuerza a peso, ¿cuánto vale? Bueno, imagínense que está bien arriba, ¿no? Sale justo de la punta, acá. El ángulo θ es este, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué tengo que calcular yo para calcular este trabajo? Necesito el módulo del peso por el módulo del delta X por el coseno del ángulo que forman. ¿Sí? Entonces, si yo lo quiero hacer bien, mi trabajo, mi peso va para abajo y mi delta X va así, ¿no? Este es mi delta X. ¿Sí? Arranca acá la chica y termina acá la chica. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Como hacíamos siempre, el delta X, yo me puedo imaginar que esto puedo ir de acá hasta acá y de acá hasta acá. ¿O qué es lo que estoy haciendo? Estoy descomponiendo el peso en sus componentes X e Y. Entonces voy a poner que mi eje, vamos a ponerle delta R porque esto va a ser mi dirección Y y esta va a ser mi dirección X. ¿Sí?
Bien. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Mi delta R, o mi delta X, como quieran llamarlo, pasa que si le pongo delta X parece que solo cambia en X, y no, cambia en X y en Y porque tiene una parte en X y una parte en Y. Entonces, fíjense, mi delta R, ¿cómo lo puedo escribir? Y bueno, tiene una parte en X, una parte en Y, perdón, y una parte en X. ¿Sí? Entonces, la parte en Y la conozco. ¿Cuánto va a ser? O sea, es con lo que hacíamos antes. Esto es como ir de acá hasta acá y de acá hasta acá. Y esto va a ser mi delta R en X y esta va a ser mi delta R en Y. ¿Está bien? Entonces, fíjense que el delta R en Y lo conozco y es negativo, ¿no? Porque viene de acá hasta acá, entonces baja. Y en X no lo sabemos, pero es positivo por cómo puse mi ejes. Entonces esto va a ser mi delta R en X menos 1 metro, vamos a ponerlo así. Vamos a ponerle así, en vez de delta vamos a ponerle RI y RX. Entonces esto que tiene un RI que vale menos 1 metro en la dirección Y, más un RX que todavía no sé cuánto vale, pero va en X. ¿Está bien? Bien. Entonces, el peso sí sé cuánto vale, ¿no? El peso vale 300 newtons, porque tengo la masa. Entonces, el peso va a ser 300 newtons. ¿En qué dirección? En la dirección Y. ¿Sí? Bien, y ahora lo que es importante, y cómo se los explico sin hacer vectores, eso es lo que estoy pensando, por eso estoy trabada. Bueno, vamos a hacerlo así. Fíjense que ustedes lo pueden pensar como que esto es, como que primero bajo en Y y después voy en X. Esto es por un caso muy particular de que la fuerza peso es una fuerza conservativa. ¿Está bien? ¿Qué significa que la fuerza sea conservativa? Bueno, justamente eso. En realidad la definición de fuerza conservativa es que una fuerza es conservativa cuando su trabajo en una trayectoria cerrada da 0. ¿Sí? Y eso trae aparejada otra cosa, que es que si yo para las fuerzas conservativas, solo para las fuerzas conservativas, que las únicas dos que vamos a ver va a ser justamente la fuerza peso y la fuerza elástica, que todavía no, eso lo vamos a ver más adelante. En principio, en estos ejercicios, la única fuerza conservativa que van a ver es el peso. Entonces, ¿qué dicen ustedes? Que justo para la fuerza peso es lo mismo venir de acá hasta acá que ir de acá hasta acá y después de acá hasta acá. ¿Por qué? Porque el punto inicial es el mismo que el punto final. Pero solo pasa porque es una fuerza conservativa. ¿Sí? Fíjense, por ejemplo, bueno, ahora les voy a dar un ejemplo con la fuerza de rozamiento en el que se ve que no es conservativa porque no da lo mismo. ¿Está bien? Bien, justo en este caso se cumple esto. ¿Está bien? Entonces, vamos a calcular el trabajo primero. El trabajo que me cuesta llevarlo de acá hasta acá. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser ese trabajo? Y bueno, va a ser, si quieren lo podemos llamar el trabajo en Y de la fuerza peso. Esto es muy entre comillas, ¿está bien? Es como para decir el trabajo, o si quieren podemos poner que este punto es el A, este punto es el B, este punto es el C. Entonces, el trabajo del peso entre A y B, primero, vamos a escribir en forma general. El trabajo de la fuerza peso entre el punto A y C es el mismo que el trabajo del peso entre A y B, más el trabajo del peso entre B y C. Y esto se cumple porque el peso es una fuerza conservativa. O sea, esto no lo podían hacer con el rozamiento. Si el trabajo que estaban calculando era, por ejemplo, el de rozamiento, o si el trabajo que calculaban era el de una tensión, de cualquier fuerza que no fuera conservativa. Justo en este caso, como es conservativa, puedo hacer esto. ¿Está bien? Entonces, ¿qué voy a hacer? Calculo el trabajo del peso entre A y B
O sea, esto es lo que vamos a usar acá. Yo lo que quiero es el trabajo entre A y C. Este y acá. Entonces, ¿cuánto vale el trabajo del peso entre A y C? Y bueno, el peso entre A y C es siempre el mismo, es 300 newtons. ¿Cuánto vale el delta X para ir de acá hasta acá? Y bueno, vale 1 metro. Y además, ¿cómo es? Fíjate, el peso va para abajo y el delta X también va para abajo, ¿no? Desde acá hasta acá. Este va a ser mi delta X ahí. O sea que el ángulo que forman es 0. Lo cual tiene sentido, ¿no? Porque si yo quiero llevar a mi cuerpo de acá hasta acá, el peso me ayuda. O sea, tendría que tener un trabajo positivo. Esto me da 1 y esto me queda 300 joules. ¿Sí? Y si ahora, ¿qué tengo que calcular? El trabajo del peso entre B y C. ¿Y esto cuánto va a ser? 300 newton, que es lo que me vale el peso, por este Rx, que todavía no sé cuánto vale, pero sí estoy segura que el peso va para acá y que mi delta X o mi Rx va para allá. ¿Sí? Entonces, ¿qué ángulos forman el peso y el desplazamiento en X? 90 grados. ¿Sí? ¿Y esto cuánto da? 0. Entonces este trabajo me da 0 joules. ¿Sí? Hay una forma de hacerlo con esto, pero tienen que saber multiplicar escalarmente vectores y bueno, no, por ahora no. Bueno, de hecho esto sale, esta fórmula de este coseno que parece mágico sale justamente de esto, de hacer el producto escalar entre estos dos vectores. Por definición te da eso, pero bueno, no importa, tómenlo como esta formulita. Entonces tengo una consulta. ¿Sí? Ahí que pusiste el trabajo del peso entre A y C pusiste, ¿no? Sí, entre A y C, o sea, el trabajo que a mí me piden, porque a mí me dicen calculame el trabajo del peso que hace Sí. la fuerza peso para llevar, bueno, en esta Cuando línea los calculaste separados, ¿no? Ahí Sí. pusiste arriba el índice superior, pusiste AC, ¿es AC o AB? No, a tu acá derecho. dice, claro, este es, el trabajo que yo quiero calcular es el trabajo entre A y C, que es este punto Sí. de acá, es este, pero lo puedo calcular porque el peso es conservativo como el trabajo entre A y B más el trabajo entre B y C. O sea, está bien, esto es AC, esto es AB y esto es BC. Están bien los dos, lo que Y a tu derecha habías puesto AC arriba. Sí. ¿Ese es AC o es AB? No, esas... Ah, perdón, sí, este es AB, perdonen. Claro, Porque acá lo que hice fue calcular entre este punto y este. claro, Está bien, gracias. claro. Y ahí sumar los dos y te daría AC, que igual es lo mismo. Exactamente, entre A y B, vamos a ponerlo como lo puse ahí, puse A-B. Gracias, ahí está. No, no. Entonces, este es este que tengo acá. Entonces, lo que yo quería calcular, que era el trabajo de la fuerza peso entre los puntos A y C, me da 300 joules más 0 joules. Y esto es 300 joules. Entonces, una de las cosas que te preguntaba, bueno, fíjense que en principio no necesitamos conocer cuánto vale la inclinación. Fíjense que a la fuerza peso solo le importó cuánto se movía en la dirección en la que está ella. No le importa qué pasa en X. No me importa este ángulo. Si yo hubiera hecho esto con una rampa un poco más inclinada, o menos inclinada, o más inclinada, al peso no le importaba. Lo único que le importó es cuánto recorrió en Y. ¿Sí? Entonces, vamos a dejar por hoy porque les di un montón de información más de la que les pensaba dar. Bueno, porque justo elegí ejercicios que eran medio no tan básicos, si se quiere. Cosas importantes de hoy: aprender a calcular un trabajo, entender que esa formulita que ustedes tienen sirve cuando la fuerza es constante y el ángulo entre la fuerza y el desplazamiento es siempre el mismo, ¿sí? Y entender que la fuerza peso es una fuerza conservativa y que por eso, si yo quiero calcular, lo mismo podría haber hecho, pasa que era mucho más difícil. Si yo quiero el trabajo entre A y C, puedo calcular, no sé, el trabajo entre este punto y luego el trabajo entre este y este, no importa. Mientras el estado inicial sea igual al estado final, puedo usar cualquier camino, ¿sí? Y eso solo pasa porque la fuerza peso es conservativa. ¿Está bien? Entonces, moraleja, además de lo que les acabo de decir,
Los trabajos de fuerzas conservativas pueden escribirlo como suma, no me importa el camino que yo tome para calcularlo, ¿sí? Puedo usar cualquier camino siempre y cuando el estado inicial sea y el estado final sea el mismo, ¿sí? Cualquier camino, si quieren podrían haber elegido este camino, nadie lo va a elegir porque es un lío, pero lo podrían haber elegido, ¿sí? ¿Por qué? Porque inicia acá y termina acá, listo. ¿Está bien? Bien. Y las fuerzas conservativas son las que vamos a usar en esta materia, son solamente la fuerza peso y la fuerza elástica. Y algo importante que se los voy adelantando para más adelante, que estas fuerzas conservativas, o sea el peso y la fuerza elástica, tienen asociadas un potencial, ¿sí? ¿Qué significa esto? Para que lo entiendan ahora, ya lo van a ver bien en detalle, pero para que lo vayan pensando, imagínense que yo tengo mi marcador hacia arriba de la mano. La fuerza peso no está haciendo trabajo, nada está haciendo trabajo porque esto está quieto, el delta X va a ser 0. Ahora, mi marcador tiene una energía potencial que tiene que ver con el peso. ¿Por qué? Porque si yo no pongo la mano, esto se cae. Entonces, podemos pensar como que este marcador que yo tenía en mi mano tiene como una energía guardada en cierta forma, ¿sí? Que si yo solo dejo actuar la fuerza peso, va a hacer que se mueva. ¿Sí? Para los químicos, capaz que tenga más sentido la energía potencial química, qué sé yo, algo está quieto y de repente ocurre una reacción química. Bueno, tenía guardada ese cuerpo una energía potencial química, le decimos los físicos, ¿sí? Que hace que en algún momento, con algún cambio de condición, esa sustancia reaccione, por ejemplo, ¿sí? O pase algo. No sé nada de química, no quiero chamullarles, pero sé que está asociado a eso. Esa sería la idea. ¿Está bien? La fuerza elástica pasa lo mismo. Si yo tengo un resorte comprimido, imagínense que este es un resorte, que tengo esto con la pared y acá tengo una masita. Yo no tengo comprimido esto. Ok, la masa está quieta. Pero en el momento en el que yo suelto esto, la masa va a salir disparada porque el resorte estaba comprimido. Entonces ese resorte o esa masa tenía una energía potencial elástica, ¿sí? Tenía como una energía guardada. Estaba quieto. Mientras yo lo sostengo, esto está quieto. Pero si yo lo suelto, se mueve. Por eso se dice que tiene una energía potencial elástica asociada. ¿Está bien? Esto de energía potencial en esta materia solo lo vamos a ver para el peso, para la fuerza peso y para la fuerza elástica, que son las fuerzas que vimos que son conservativas. ¿Sí? Ojo, parece que es un nombre nada más, no es un nombre nada más. En los teoremas que siguen que vamos a ver, vamos a usar mucho esto de fuerzas conservativas, fuerzas no conservativas. Entonces yo me quedo contenta si de hoy se llevan. Tienen que saber hacer el diagrama de cuerpo libre, primero para saber cuáles fuerzas están actuando sobre el cuerpo. Después tienen que poder diferenciar cuáles son las conservativas y cuáles no. Esto para más adelante, ahora parece que es simplemente un nombre, pero más adelante lo van a necesitar. Entonces las fuerzas conservativas van a ser el peso y la fuerza elástica. Todas las demás que aparezcan, fuerzas externas, tensiones, fuerza de rozamiento, van a ser fuerzas no conservativas. De las fuerzas conservativas lo que tienen que saber es que tienen asociado un potencial, más adelante vamos a ver de qué sirve eso, ¿sí? Y saber calcular los trabajos. ¿Está bien? Saber cuál es la formulita, cómo se usa y estas cosas de saber el alcance de esa fórmula, cuándo la puedo usar y cuándo no. ¿Está bien? Y detalle que sí lo usamos de manera indirecta acá, eso de que las fuerzas conservativas, ¿sí? No les importa el camino, ¿sí? Solo le importa el estado inicial y el estado final. Eso es lo que usamos acá en cierta forma. ¿Por qué? Yo digo que es lo mismo calcular el trabajo de acá hasta acá, de acá hasta acá. Solo porque es fuerza conservativa. Por ejemplo, ¿no? Voy a borrar acá el último ejemplo y ya los dejo ir tranquilos. Por ejemplo, lo vamos a hacer intuitivamente, simplemente intuitivamente. ¿A ustedes les parece? Imagínense que esto es el piso. Un piso con rozamiento, en el piso. Un dibujo sobre el piso. Este es mi punto A y este es mi punto B.
Imagínense que yo quiero calcular el trabajo de mi fuerza de rozamiento. ¿Sí? Bien. Entonces, imagínense que yo quiero calcular el trabajo de la fuerza de rozamiento, que en este caso imagínense que todo el tiempo se está moviendo, va a ser mu dinámico por la normal por este delta X, porque yo quiero ir de A, vamos a ponerle de A a C, y este punto lo voy a llamar B. ¿Sí? Entonces, es muy dinámico por la normal, esta es mi fuerza de rozamiento, por el delta X, que no sabemos cuánto vale, por ahora no nos importa, por coseno de ¿cuánto? Fíjense, si yo voy, el delta X va para allá, mi fuerza de rozamiento siempre va en contra, ¿sí? Entonces esto va a ser coseno de 180, o sea que lo que decíamos antes, la fuerza de rozamiento siempre me va a sacar energía en los problemas que vemos en esta materia, ¿sí? Fuerza de rozamiento dinámico, ¿sí? Entonces, fíjense, si quieren hagan la cuenta, imagínense por ejemplo que esto es 1 metro y que esto es 1 metro. Este delta X lo pueden calcular por Pitágoras, porque lo que yo dibujé acá es un triángulo rectángulo. Entonces el delta X que deberían poner acá es el que sale por Pitágoras. Imagínense que la normal vale 10 newtons y que el mu dinámico vale 0,3. ¿Sí? Todo eso lo pueden calcular. Lo que yo quiero que hagan, si quieren hacerlo de tarea para mañana, es calcular, ver si da lo mismo el trabajo de la fuerza de rozamiento si yo voy directamente de acá hasta acá, o si yo voy primero de acá hasta acá y después de acá hasta acá. Eso es lo que quiero que me digan. Entonces, la pregunta es, ¿el trabajo de la fuerza de rozamiento entre A y C es el mismo que el trabajo de la fuerza de rozamiento entre A y B más el trabajo de la fuerza de rozamiento entre B y C? Esto es lo que quiero que me respondan mañana. ¿Qué tienen que hacer para ver esto? ¿Cómo van a calcular esto? Bueno, lo hacen con este delta X. ¿Y cómo hacen para calcular esto? Bueno, me imagino que voy de A hasta B, o sea que mi delta X va a ser este para este caso, y para este término va a ser este delta X. Y la fuerza de rozamiento siempre se opone, ¿no? Imagínense que esto está, este triángulo que yo dibujé está sobre la mesa, ¿sí? No, para. Bueno, justo de la normal no va a ser. Para ver. No, está bien, está bien, está bien. Esto estaba sobre la mesa. Por un momento pensé que estábamos calculando el trabajo de la normal. Eso va a dar 0 siempre. Pero no, es el trabajo de la fuerza de rozamiento. Entonces yo lo que quiero que calculen es esto y ver si les da lo mismo. Se lo dejo de preguntar, me lo responden mañana. Pero si prestan atención a lo que dije antes, ya deberían saber la respuesta. Pero está bueno que lo calculen una vez y que, primero para practicar hacer los trabajos, calcular trabajos, y segundo para fijar la idea de fuerza conservativa y fuerza no conservativa. ¿Está bien? Háganlo de tarea para mañana. ¿Alguna pregunta? Sí, profe, yo tengo una. Decime. Cuando habías mencionado sobre la suma de los trabajos y hablaste de integrales, ¿te referías a integrales definidas? Sí. Tiene que ver con eso, ¿no? Sí, o sea, la formulita de trabajo en realidad es la integral de esa fuerza por el delta X que recorre. Entre, si vos querés el trabajo entre A y B, va a ser entre A y B. El tema es que esta formulita te deja calcular un delta X que puede ser cualquier cosa, no una línea recta. Y que esta F, poniéndola ahí, puede ser una F de X. Puede ser una fuerza variable. Ahora, si vos esto lo simplificás y vos decís que tu F es constante y tu delta X, por ejemplo, el caso, bueno, de esta fórmula, esto es, el producto vectorial entre los vectores te da el módulo de este por el módulo de este por el coseno del ángulo que los separa, de ahí sale el coseno, sí. Y como esto es constante y esto es constante, la integral te da b menos a,
que es el delta X, este que decimos nosotros, es la distancia que recorriste, y Sí. esto te sale el módulo de F nada más. Y el coseno sale porque es un producto vectorial, escalar, entre los Sí, vectores. punto a punto. Es mucha matemática, no importa, esto olvídense, es solo porque él me lo preguntó, pero la fórmula original vendría a ser esta, nosotros la simplificamos diciendo eso, pero fíjense, si quieren, a los que les guste mucho matemática, piensen por qué a partir de esta fórmula obtengo la original, pero tienen que saber muchas cosas que todavía no saben, es para, si alguien tiene una muy buena base matemática y lo quiere hacer, adelante, yo los ayudo, pero en principio esto no es de la materia, digamos. Bien, ¿alguna otra consulta? Y esto no lo van a usar nunca, no lo vamos a usar en esta materia, pero sí vamos a usar la idea de integral como suma. Eso lo vamos a ver mañana. No van a ver integrales, tranquilos, no se vuelvan locos, no van a ver integrales. Lo vamos a ver de otra forma, pero si entendemos la integral como una suma, lo de mañana es obvio, digamos. Entre comillas. Bien. Está bueno igual, profe, que lo mencione, porque después en cálculo en varias variables se hace referencia a esto y si Y no uno te acordás nunca lo muy bien ve. de esto, quedas en el aire. Exactamente, exactamente. De Está bueno, hecho, muchas gracias. no, de nada. De hecho, te lo explico. Hagan de cuenta los demás que apagan el cerebro, porque no los quiero confundir. Pero fíjate que la integral de una función f de x, ¿qué es esto? Imagínate que vos tenés f y tenés x acá. Esto te lo permite hacer con cualquier f. ¿Qué es la integral entre a y b? La integral entre el punto x igual a y el punto x igual a b es el área bajo la curva. Es esto. Eso es lo que vos estás calculando acá. La integral es el área abajo de la curva del gráfico f en función de x, es esto. Y mañana lo vamos a ver, pero no lo vamos a ver con una f así cualquiera, porque dijimos que eso no lo sabemos calcular, porque no sabemos integrar, pero sí podemos hacer otras cositas más geométricas con esta misma idea. Se los adelanto para mañana, el trabajo va a ser el trabajo es el área abajo de la curva integral del gráfico de f en función de x. Que acá, así con este dibujo raro que yo hice y inventé, no lo podríamos calcular, pero en casos particulares sí lo podemos calcular. ¿Está bien? Bien. Sí. Olvídense los demás, lo que dije acá, no importa, lo vamos a ver mañana más fácil, pero para el que me preguntó sería eso. Bien. ¿Alguna otra consulta? A mí me encanta matemática, perdonen chicos, por eso cuando me preguntan una cosa así me explayo y me voy por las nubes, pero no, esto olvídense, no necesitan saberlo, digamos. Bien, repito, para los que llegaron tarde, los chicos de Cuch, solo los de Cuch, o sea, los del miércoles a la tarde, los que vendrían a haber cursado el miércoles a la tarde, y los que decidieron recuperar el primer parcial ahora, que no son todos, creo que son 3, es el miércoles que viene a las 3 de la tarde. ¿Ok? El miércoles que viene a las 3 de la tarde la modalidad va a ser la misma, van a subir el parcial al Moodle, ¿sí? No me comprometo porque soy muy colgada y encima el miércoles es terrible, es un día muy largo, pero voy a tratar de mandárselos al mail también, o de decirle a Daniel si se los puede mandar al mail por cualquier cosa, si no pueden acceder al Moodle o lo que sea. Pero en principio, a las 3 de la tarde va a estar en el Moodle. Si no está a las 3 y 5, avisen rápido porque van a perder tiempo de parcial, si no lo pueden ver o lo que sea. Le estoy hablando a los 3 chicos que decidieron recuperar el primer parcial de Cucha ahora. ¿Está bien? ¿Cómo me puedo sumar, profe, a ese recuperatorio? ¿Le mando un mail al profe nomás? No, ¿él no te pasó la nota ya? No llegué a entregar yo el parcial por eso. Ah, ok. Bueno, no. Tenían la chance los chicos de Cuch, hablalo vos con él porque eso lo maneja él, pero los chicos de Cuch tenían la chance de recuperar ahora los que querían o de recuperar al fin del cuatrimestre. ¿Está bien? Perfecto, los que deciden recuperar ahora sería el parcial, el recuperatorio el miércoles que viene a las 3 de la tarde. Pero hablale antes a Daniel porque capaz no te tiene en cuenta. Si no entregaste el parcial, capaz no te tiene en cuenta. Y está bueno que sepa. Y le hablo a todos. Los que quieran recuperar el primer parcial de Cuch ahora, hablen con él. ¿Sí? Mándenle un mail.
Así Joya. él sabe y les dice bien cómo proceder. ¿Está bien? Bien, ¿alguna otra consulta? Bueno, chao, profe. Chao, nos vemos. Bueno, repasen esto para mañana. Mañana vamos a seguir, no se vuelvan locos. Fue mucha información, más de la que pensaba dar, la verdad. Tranquilos, no se vuelvan locos. No son muchos ejercicios de trabajo, pero háganlos, traten de mirar, repasar la clase. La voy a subir lo antes posible esta clase. Quédense con las ideas que les dije antes. ¿Está bien? Si no hay más consulta, los dejo. Gracias, profe. Hasta luego. Bueno, nos vemos chicos. Bueno. Hasta mañana.